En primer lugar al doctor Alberto Narváez. ¿Me está escuchando bien, doctor Narváez? Buenos días. Sí, le escucho muy bien. Muy amable, doctor Alberto Narváez. Vamos a hablar con el doctor Alberto Narváez, pero le voy a pedir que nos diga sus especialidades, doctor Narváez. Bienvenido a la Radio Redonda. Buenos días. Bueno, yo soy médico cirujano, me gradué de eso en el año 80 y posteriormente hice una maestría en salud pública y también hice un doctorado en políticas de control de enfermedades con énfasis en control de epidemias en Liverpool del año 97 al 2001 en Inglaterra, en Liverpool. ¿Usted ha trabajado en el Ministerio de Salud Pública, doctor? Sí, yo trabajé desde el año 82 en el Ministerio de Salud Pública hasta hace 8 años que me pasé solo a la docencia en la Universidad Central del Ecuador y he estado en casi todas las epidemias que ocurrieron en el país, ¿no? Hoy, al inicio del programa, que yo anunciaba su presencia en la radio, mi hermana, no sé si usted recuerde, me dice, fue mi compañero en el Ministerio de Salud, Bolivia Montenegro, le conocían como Bolita, no sé si se acuerda. Sí, me acuerdo de la señora Bolivia, sí, desde luego. Sí. Vea, y acaba de decirme, él es el mismo, me está diciendo en este momento, está atento a su diálogo, mi doctor. Doctor, bueno, hablemos de esta pandemia. Hay un compañero que dice de este bichito, estamos vacunados algunos las 2 dosis en una circunstancia que hay gente que no quiere vacunarse. ¿Cuál es su consejo, doctor, para las personas que creen que les van a poner un chip, que vamos a tener, nos vamos a hacer monstruos? ¿Cuál es su criterio, doctor, por favor? Buenos días, nuevamente. Voy a comenzar por una causa que es la más fácil de resolver, que es mucha gente está esperando recibir la vacuna de Pfizer, porque sí es más eficaz que las otras vacunas, pero la diferencia de eficacia no es muy grande. La vacuna de Pfizer, la de AstraZeneca y la de Sinovac, todas tienen eficacia para evitar la muerte y enfermedad grave mayor al 90%. Y eso es lo que interesa, siempre hay un 5 a 10% de probabilidad, estando vacunado con 2 dosis, de poder infectarse y tener un cuadro grave e inclusive morir. No es que desaparece, por eso, aunque esté vacunado, hay que, mientras siga habiendo transmisión del virus, hay que cuidarse mucho, ¿no? No hay como decir, estoy vacunado, ya no uso mascarilla, no respeto la distancia, no me lavo las manos, no es suficiente. Entonces, desgraciadamente vamos a iniciar o estamos ya en el inicio de una nueva ola por una variante que es la variante Delta. Esta variante es 6 a 8 veces más transmisible que la variante original y que las otras 2 variantes que están circulando en el país, que son la alfa y la gamma, ¿no? Es mucho más transmisora que esta. Entonces eso determina desgraciadamente que el riesgo de morirse de una persona no vacunada sea muy alto, de infectarse primero y de morirse. Como hay muchos enfermos, mucha transmisión y muy veloz, la probabilidad de infectarse y de morir existe, o sea, no hay como jugar a la ruleta rusa, o sea, no vacunarse, esperar con cualquiera de las vacunas que le ofrezcan, es jugar a la ruleta rusa, poner una pistola y ver si le da o no le da en cualquier disparo. Entonces, eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Todas las vacunas son eficaces para evitar la muerte, pero no son tan eficaces para evitar casos leves y moderados. Su eficacia es mayor de 60% de casi todas las vacunas, pero para evitar transmisión y ser asintomático es más baja. Por eso es que no es la única solución. La otra es todas estas cosas absurdas, anticientíficas, que hacen daño a la humanidad, que es que le van a poner un chip. No existe tecnología, no se ha inventado algo tan pequeño para que a través de un virus cambien el chip, y tampoco lo que se inyecta actualmente las nuevas tecnologías, lo que inyectan es un pedazo sintético del virus, no es el pedazo original. Las vacunas de generación antigua eran pedazos o el virus entero inactivo como la Sinovac, o pedazos del virus que no tiene capacidad de transmitir, pero sí tiene capacidad de crear defensas. Entonces esas nuevas vacunas no tienen, es algo que se venía utilizando ya hasta hace un rato,
En el caso de Pfizer y Moderna se estaban probando para el cáncer, pero en el caso de las vacunas como la rusa y otras, y la misma AstraZeneca, no sé, sino poner un pedacito sintético del virus hecho en ingeniería genética y puesta a un virus del mono, en el caso de la AstraZeneca, de la gripe del mono, y en el caso de la vacuna, de nuestra vacuna, de la vacuna rusa, ponerle un virus de la gripe humana, y usan dos virus, ¿no? Entonces no es nada extraordinario, no es posible de ninguna manera crear una tecnología que permita hacer eso. Son mitos de gente, desgraciadamente, que no entiende la ciencia, yo digamos así, que tergiversa en unos casos. Inclusive hay algunos investigadores que plantean otros problemas que puede tener. Ejemplo, dicen, vamos a morir todos los que se inyecten de vacunas en 6 meses, en 2 años, en 5 años van a morir. Y hay un pastor evangélico candidato a la República que dice, cuando entre la tecnología 5G, van a morir todos, por ni sé qué razones. Por ejemplo, eso es un absurdo, ¿no? Eso es parte de la guerra comercial que hay entre las grandes potencias por dominar esta nueva tecnología y evitar, en este caso, que los chinos sean los que predominen en el mercado. Entonces, como parte de estas cosas se lanzan todas estas rumores que son absurdos, que no tienen sentido. Lo que sí, hay algunos científicos que dicen que la vacuna, desgraciadamente, como no para 100%, sino es poco eficaz para evitar la transmisión, pero es más del 50%, y peor en personas que reciben primera dosis, este virus, ya se ha visto, pueden mutar y transformarse en virus totalmente resistentes a las vacunas. Ya pasó eso con el virus sudafricano, el beta, y la eficacia del AstraZeneca para el beta es apenas del 10%. Eso puede pasar con los nuevos virus, sí, por eso hay que detener la transmisión y para eso la vacuna no es suficiente. Estamos dialogando con el doctor Alberto Narváez. Doctor, se dice que los que nos vacunaron en poco tiempo nos daremos zombies. Se dice que este bicho, parásito o epidemia es para terminar con la gente adulta, que ocasiona mucho gasto para los países y que mejor no hay que vacunarnos porque Dios nos va a salvar. Bueno, lo que hay que tener claro, sí, ya nomás, disculpe. No, seguía usted ya, doctor. Ya, lo que hay que tener claro es que este virus es un virus que mata más a adultos mayores, en general a mayores de 50 años. En el Ecuador se mueren cuando se infectan por coronavirus, cerca del 90% son mayores de 50 años. De 65 y más son 65%, y de 50 a 64 son 25%. De 19 a 49 años son apenas 9%, y menos de 18 años son apenas del 1% y a veces menos. Y esto se debe a dos razones. Los niños y los adolescentes tienen menos receptores que le permiten al virus entrar a la célula. Los viejos tenemos más receptores y eso hace que el virus se reproduzca más en adultos mayores. Mientras más viejo, más receptores, se llaman ARA2 estos receptores, o ECAs, y esos facilitan la entrada del virus. Y la otra razón por la que se plantea también que el virus no es frecuente en niños es porque los niños están vacunados con vacunas virales, como son la del sarampión, rubiola, paperas, la misma polio, que les da una defensas naturales contra cualquier virus, y eso hace que sea menos frecuente, ¿no? Entonces, los que no hemos recibido esa vacuna tenemos más riesgo de alguna manera, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando en términos de edad. Entonces, es verdad que el virus ataca más a adultos mayores, pero la vacuna, en cambio, es muy eficaz para evitar la muerte. Entonces, este rato, ¿qué está pasando?
que estamos teniendo menos muertos en adultos mayores porque felizmente ya con segunda dosis se han vacunado más del 80% en el Ecuador. Lo que nos falta vacunar con segunda dosis son los de 50 a 74, que como dije contribuyen con 25% de muertos y necesitamos vacunarles urgentemente las 2 dosis, porque si llega el virus a una persona puede mutar, ese es el riesgo. Entonces la muerte, la eficacia de una sola dosis es baja todavía, hay que vacunar las 2 dosis, ¿no? Entonces esa es el tema, ¿no? Sí, hay gente, por ejemplo, se plantea que gente con esas ideas que no son ideas necrófilas, se llama, de la política de necrofilia, que plantea que hay que dejar que los viejos se mueran porque son muy costosos para el Estado, para las familias. Es verdad, y esa teoría se planteaba en el hecho del negacionismo. Trump, Bolsonaro y otros presidentes, y en nuestro país, a mi criterio, en el gobierno de Moreno, no se hizo casi nada por parar la epidemia y se dejó morir. Siquiera Moreno en el tiempo del gobierno de Moreno murieron 40,000 personas que podrían haberse evitado sin vacuna. Hay países que frenaron la epidemia sin vacuna. Aquí se hizo muy poco, no se compró pruebas, habiendo pruebas baratas como la de antígenos. Hubo una negligencia total, porque a mi criterio el pensamiento que predominaba era este criterio necrófilo, ¿no? Que se mueran nomás todos los viejos para que el seguro no tenga crisis, para que el Estado no gaste tanto en estas personas. El problema es que ahora no están muriendo los viejos. El problema es que los que están muriendo este rato son jóvenes, porque como ya están inmunizados los viejos, están protegidos, pasa la mortalidad y los casos graves a menores de 50 años. Entonces esa es lo que diría. Los negacionistas favorecen. No es un virus, es solo una gripecita, dijo Bolsonaro, ¿no? Pero porque el objetivo de ellos en el fondo era que se mueran los viejos porque ya han cumplido su ciclo. Aquí hubo un dirigente de una cámara empresarial que en los primeros días de epidemia dijo: primero la producción, dejemos nomás, ya los viejos cumplieron su rol, ya podemos morir, ¿sí? Y esos pensamientos han sido bastante importantes y han hecho que no se tomen medidas, o se tomen medidas yo diría muy laxas, que no sirven para evitar la epidemia. Y hay países que nos han demostrado que es posible controlar la epidemia sin vacunas, y ahora con vacunas es más fácil, pero las vacunas no son suficientes para frenar la epidemia y para frenar esta cuarta ola que se viene por el Delta, que es bastante peligrosa. Todavía no tenemos coberturas de vacunación suficiente, y aunque las tuviéramos, Gran Bretaña tiene coberturas mayores del 60% de población y sin embargo tienen un pico bastante alto por Delta, aunque las muertes no han avanzado gracias a las vacunas. Sí, hay menos muertos de lo que había antes, pero hay mucho más casos. Y ahí el problema no es ya las muertes, el problema es que se transforme en un virus resistente a todas las vacunas y tengamos que regresar al inicio de una nueva pandemia. ¿Y Dios nos puede sanar, como dicen algunos? Bueno, depende de las concepciones teológicas, ¿no? Los teólogos modernos plantean que Dios creó no al hombre, sino al mundo con capacidad de desarrollar, transformarse, evolucionar, y eso creó al hombre, y el hombre tiene la capacidad de pensar, de investigar, y por lo tanto dicen hay que usar los avances científicos para además no tienen la idea del Dios castigador, sino del Dios que dice los seres humanos creé este mundo para que sean felices, no para que sufran. Entonces son dos versiones de la teología muy distantes, pero a veces la que ha predominado en las religiones, en todas, es esta versión del Dios castigador que viene a hacer prueba, y que la muerte es un designio divino, ¿no? Y no es, para los teólogos modernos eso no es así. Entonces se puede evitar la muerte, se puede hacer el cielo en la tierra, la felicidad en la tierra, es posible, sí es posible, con todos los adelantos científicos que existen ahora.
Dios le dio al hombre esa capacidad, eso dicen los teólogos modernos, de evolucionar, de cambiar, de desarrollar su inteligencia que pueda modificar el mundo, pero para proteger la naturaleza en primer lugar, no para destruirle, pero también para que el hombre pueda satisfacer sus necesidades y pueda hacer de la tierra el cielo en la tierra, ¿no? Doctor Alberto Narváez, ¿cómo se contagia con el COVID? ¿En el aire, topando muebles, topando a una persona que está contagiada? ¿Cómo es el contagio, doctor Narváez? Bueno, al inicio de la epidemia se planteó que se contagiaba mucho por objetos contaminados. Si usted tomaba un objeto contaminado porque alguien enfermo lo tomó, esa era una forma de transmisión y de ahí comenzó, y todavía en algunos supermercados le rocían, le ponen estos desinfectantes en los zapatos, etcétera, etcétera. Ahora ya se sabe que por objetos contaminados la transmisión es muy muy baja, por lo que no es necesario estar rociando las fundas plásticas, los zapatos y la ropa, excepto los que trabajan con pacientes con tos o manejan secreciones de pacientes. Ahí sí puede haber un contacto de la ropa contaminada, ellos sí tienen que cambiarse de ropa, ¿no? Entonces ya se sabe que es muy poco o casi nada por la ropa o objetos contaminados. Y la forma de transmisión más importante es cuando usted habla, las gotitas que se producen del habla, que pueden llegar hasta 2 metros de distancia, son la principal forma de transmisión. Si usa mascarilla, de todas las maneras la mascarilla no evita que salgan aerosoles. Cuando usted sale del frío, del calor de un sitio caliente al frío en un día muy frío, se forma ese vapor. Esos son los aerosoles microscópicos que están en el aire, y si usted está en un lugar poco ventilado, se están moviendo en ese lugar, y esa es una de las principales formas de transmisión. Inclusive en eventos masivos al aire libre, como hay tanta gente, esos aerosoles pueden infectarle a la gente. Entonces son las gotitas, los aerosoles, obviamente las manos contaminadas también, y por eso se recomienda lavarse las manos, desinfectarse las manos y ventilar. Por esta razón, lo más importante es mascarilla. Desgraciadamente para la variante Delta, las mascarillas comunes caseras o las quirúrgicas no son suficientes. Si usted va a un lugar muy concurrido, un bus, un supermercado, o en su trabajo está en un lugar cerrado sin ventilación, es mejor usar doble mascarilla o una N95 que es bastante eficaz. Segundo, la ventilación de lugares cerrados para que salgan los aerosoles, no se acumulen, y también si va a lugares cerrados donde hay poca ventilación, no quedarse más de 20 a 30 minutos, es quedarse poco tiempo ahí. Y en tercer lugar, obviamente, lavarse las manos. Entonces es mascarilla, ventilación, ¿no? Es lo más importante en este caso. Sí, eso es lo que y distancia, obviamente la distancia de 2 metros es importante, inclusive con mascarilla, ¿no? La nueva variante puede transmitirse al hablar porque van a salir aerosoles a través de la mascarilla o si no está bien ajustada en la cara, por los lados de la mascarilla, y si usted está muy cerca a una persona, puede estar en contacto con los aerosoles y eso le puede provocar la enfermedad, la infección. Entonces, por eso los buses, los supermercados, los lugares cerrados sin ventilación son los lugares donde más transmisión hay. Una pregunta al doctor Alberto Narváez, con quien estamos dialogando. Si ya sabemos que en un grupo familiar estamos ya vacunados, ¿podemos reunirnos sin mascarillas? Bueno, yo diría que todavía no. Por una razón, todavía la transmisión es muy grande. Recuerde que aunque esté con mascarilla, usted puede infectarse, ser asintomático o ser caso leve y moderado, y con una probabilidad de menos del 10%, inclusive puede hacer un caso grave o morir. Y por eso hoy en el mundo se está planteando el implementar lo que se denomina la estrategia COVID-0, porque la vacuna disminuye la muerte y los casos graves y un poquito la transmisión. Pero ¿cómo hacer para que desaparezca la transmisión?
En este caso, lo que se hace es el resto del paquete de prevención, que es identificación de casos, rastreo de contactos, identificar a los contactos de los enfermos para hacerlos las pruebas, y si están infectados, que hagan aislamiento o cuarentena. También el aislar a las familias y a las personas, pero con apoyo social, y lo que se llama apagar incendios, donde aparezcan brotes de transmisión muy severa en barrios, lugares de trabajo, hay que ir a apagar eso con búsqueda activa de casos, ofrecer pruebas gratuitas. Y en esta parte segunda, en vacuna el gobierno ha actuado muy bien. Yo diría que tiene un 8/10, porque después ya comenzaron a vacunar ya sin criterios de riesgo en las universidades a estudiantes que tienen menos riesgo de morir que los trabajadores informales de los barrios. Hoy ya están corrigiendo eso, vacunando en los mercados, que son los lugares privilegiados para transmitir la enfermedad, se ha corregido eso. Pero el gobierno ha hecho muy poco, el anterior y este también, para ofrecer pruebas masivas, testeo masivo. Esa es la segunda estrategia más grande, y hacer cuarentenas o pasar a amarillo o a rojo tempranamente, no esperar que ya las UCIs estén repletas de gente. Desgraciadamente el COE se ha caracterizado por tomar medidas tardías siempre, ¿no? Ya cuando la gente ve que hay problemas, la gente comienza a restringir la movilidad por su propia decisión, pero el COE toma siempre decisiones tardías, 15 días después, ya cuando las cosas están más difíciles, y eso hace que tengamos que andar de cuarentena en cuarentena. Sí, podemos hacer cuarentenas focalizadas, no se necesita hacer de toda una provincia. La epidemia se concentra en no más de 20 cantones, y en términos de parroquias, en no más de 80 a 100 parroquias. Si ahí se hace una intervención intensiva con cuarentenas o amarillo o rojo en algunos casos de semáforo, o también, y además se hace testeo masivo y se vacuna masivamente, ya no diciendo solo estos grupos, sino todo mayor de 12 años en estas parroquias vamos a vacunar, vamos a poder disminuir la transmisión, y hasta diciembre creo que ya podríamos reunirnos entre familias sin mascarilla y tener una seguridad de que no nos vamos a infectar. Pero por ahora no, peor con la circulación de la variable Delta, de la variante Delta, perdón. Una pregunta, doctor, dentro de mi ignorancia. Yo vivo con mi mujer, aquí los dos estamos prácticamente 16 meses encerrados. Digo prácticamente porque hemos salido a hacer compras, pero de ahí a casita. Pero cuando estamos en el vehículo, ella y yo, consideramos que no deberíamos usar mascarilla. Yo he estado cuestionando esa circunstancia a la Agencia Metropolitana de Tránsito, pero ellos dicen que no, que tenemos que usar mascarilla. ¿Cree usted que es lógico que si yo sé que estoy con mi mujer, los dos ya vacunados, incluso vivimos los dos con todos los cuidados, debemos usar la mascarilla en el vehículo de uno mismo? Bueno, usted, ese es el concepto de burbuja, ¿no? Usted con la familia que vive y pasa todos los días, no va a usar mascarilla, no vale la pena, ¿no? Entonces es el concepto de burbuja, ¿verdad? Si sale gente a trabajar, es bueno mantener las habitaciones bastante ventiladas, que estén atentos ante personas enfermas con las que han estado en contacto, y en segundo lugar, si se sienten enfermos, aislarse y hacerse las pruebas, ¿no? Pero ese concepto de burbuja es el que se mantiene. Ahora, usted teóricamente o desde el punto de vista práctico no necesitaría usar mascarilla si va con los miembros de su burbuja en un carro. El problema es que como la policía o los que controlan sabe que no es un Uber, por ejemplo, y que es dos personas de dos burbujas diferentes, y ahí sí el riesgo de transmisión es alto. Entonces, es más de esa la razón, ¿no?, que otra. Yeah. Yo personalmente, cuando viajo con mis hijos, me pongo la mascarilla a nivel de la boca, porque sé que estoy dentro de con mi hija con las que vivo, ¿no?, que soy de la burbuja. Cuando voy con mis hijos que viven en otro lado, ahí sí me pongo la mascarilla todo el tiempo, inclusive en la casa, porque pertenecen a otra burbuja, y el riesgo de transmisión siempre existe, más ahora que ya está circulando en el país la variante Delta, que en el caso de Machala comenzó a circular ya en abril y mayo. Recién el gobierno tomó
como es evidencias que estaba en junio, mediados de junio, y en julio recién confirmaron. Pero ya está a mi criterio en casi todo el país, y la evidencia es que comienzan a aumentar los muertos vacunados con 2 dosis y menores de 50 años sin factores de riesgo, sin obesidad, sin enfermedades crónicas. Entonces, es correcto no usar la mascarilla, lo mismo en la calle, si usted no se acerca y mantiene la distancia de 2 metros, en los lugares, en los parques, usted puede no usar la mascarilla, ¿no? Yo, de hecho, lo que hago en los parques, que puedo mantener la distancia de más de 2 metros, es ponerme la mascarilla a la altura de la nariz, es decir, respirar por la nariz, ¿no? Y eso hago, porque no vale la pena usar todo el tiempo la mascarilla. Pero a veces, bueno, se toman estas medidas a veces exageradas, digamos yo, pero porque es bien difícil diferenciar si está en un Uber, está en un carro de otro amigo, que pertenecen a burbujas diferentes, y ahí sí hay riesgo de transmisión. Totalmente de acuerdo. Cuando vienen mis hijos, todos estamos con mascarillas. Yo cuando salgo uso 3 mascarillas, doctor, le soy franco. Y de ahí mis hijos comen en el comedor con la puerta abierta, nosotros en la cocina, es decir, nos cuidamos porque hay que cuidarnos, doctor. Así es, eso es lo que hay que hacer. Muchas familias han aprendido eso, y por eso no se han enfermado muchas hasta ahora, ¿no? Sin embargo, con el nueva variante Delta, que tiene 6 a 8 veces más probabilidad de contagiarse, es más transmisible que la variante original, hay que cuidarse mucho más. Y esta variante Delta, la última, y hay la Delta Plus, ¿no? Qué locura. Doctor, ¿usted es partidario del trabajo presencial? Que ya vayamos a trabajar de manera presencial con todas las medidas de bioseguridad. Bueno, por hoy no, porque ya es evidente que comenzó a circular en el país la variante Delta, y eso es mucho más transmisora, ¿no? Por lo tanto, hay que esperar que alcancemos una cobertura de vacunación más alta para que, con las medidas de bioseguridad en lugares de trabajo, disminuya la transmisión. Este brote de Delta, ya vimos cómo se comporta en Machala, hizo un pico bastante alto, muy rápido, que le hizo pasar a Machala de 80% de exceso de muertes a 320 de exceso de muertes. Es una evidencia de tan rápido que se transmite esto. Y comenzó a caer, y cuando el gobierno fue a hacer intervención, ya se encontró cuando ya estaba en caída. Y pues, gracias a las intervenciones de este rato, prácticamente Machala ha llegado a 0 excesos de muerte. Entonces, puede pasar lo mismo en cualquier ciudad. En Quito sí, vamos a tener un pico de transmisión muy alto que durará un mes y medio, y caerá. En ese periodo de mes y medio, que probablemente sea agosto hasta mediados de septiembre, hay que cuidarse mucho más, y creo que sería un error regresar al trabajo presencial, hacerles regresar a los niños a clases. Lo único que sí favorece ahora es el clima. Cuando el clima es más seco, como ya hemos dicho, que se transmite por las gotitas de hablar, toser, gritar, y por los aerosoles, el clima seco va a ayudar a disminuir la transmisión. Entonces tenemos 3 factores con los que controlar esta cuarta ola, y se podría. La una es el verano, es importante. La 2 es la vacunación, que va a hacer reducir en 30 a 40% la transmisión. Y la tercera es el testeo masivo. Desgraciadamente el gobierno hasta ahora ha comprado no más de 300,000 pruebas rápidas de antígenos. Con eso alcanzaría solo para una semana. Hay que comprar mucho más. El gobierno, si quiere controlar y regresar al trabajo ya en un plazo de 3 meses, debe hacer 50,000 a 70,000 pruebas diarias, y con eso lograremos bajar. La India logró así. Hizo cuarentenas focalizadas por distritos, por provincias, por departamentos, no sé yo la distribución geográfica política de India, y además haciendo muchísimas pruebas, porque ellos tenían apenas 10% de vacunados hasta cuando comenzó ya a darse este pico de la Delta. Y la Delta se transforma en dominante. Una vez que ingresa, esa es la que va a dominar. Las otras desaparecen,
y esto que puede ser una catástrofe para nosotros no es malo porque ahí ya no entrará la beta, que es la sudafricana, frente a la cual la vacuna AstraZeneca, que han recibido el 20% de ecuatorianos, es ineficaz, no sirve para entonces, de alguna manera hay que frenar. Tenemos las dos armas, que son cuarentenas, vacunas, verano y testeo masivo. Disculpe, son 4 medidas con las que podemos parar. Desgraciadamente, la cuarta medida de testeo masivo, el gobierno actual y peor el anterior, que fueron totalmente negligentes, y producto de su negligencia murieron en exceso más de 40,000 de los 80,000 exceso de muertes que tenemos en el país. No se hizo nada porque no compraron pruebas. Países como la India, Hong Kong, China, Vietnam, por dar ejemplos, inclusive el Congo, lograron llegar a COVID-0. Y entonces nosotros estamos ahora impulsando en el mundo de la academia, pero también con población. Estamos trabajando en varios barrios. Ayer inauguramos y comenzamos ya la estrategia COVID-0 en barrios de Quito con la participación organizada de la comunidad. ¿Por qué decimos es posible COVID-0? Si es posible. ¿En cuánto tiempo podríamos? Si hay los recursos necesarios y se aplican las 4 medidas, en 3 meses podemos regresar a la vida normal, o máximo hasta diciembre, ¿no? Doctor Alberto Narváez, a ver, en la comida que uno pide a los restaurantes que pasen a domicilio, ¿puede traer contagio? La vajilla, cuando uno va a un restaurante, ¿puede contagiarnos el servirnos en del mismo vaso y la misma botella, como hacen los chumaditos? ¿Pueden contagiarnos? Bueno, si usted comparta utensilios y sobre todo se los lleva a la boca, de boca a boca, obviamente va a contagiar. El problema de los chumaditos es que se ponen en contacto de menos de 2 metros sin mascarilla, y ahí se contagian fácilmente. Con 5 minutos de estar conversando, en el caso de la variante Delta, que va a ser la dominante, ya usted está infectado, y eso pasa. Pero la vajilla, como expliqué ya antes, y la misma comida, no es muy poquísimo probable que transmitan el virus. Ya ahora se ha investigado mejor. Al principio de la epidemia se habló, pero siempre se dijo que a través de los alimentos no, pero sí por los tenedores, el hecho de que sean las fundas plásticas, los recipientes que llevan la gente, los que venden, pero ahora se sabe que no, que eso no es una forma de transmisión importante, es rara, es muy baja, ¿no? Ahora, si usted quiere tomar medidas extremas, puede hacerlo. Le va a servir no para el COVID, pero sí para las gastroenteritis. Y es algo interesante, en todo este tiempo que la gente se lava más las manos, se desinfecta con alcohol, las gastroenteritis han bajado ostensiblemente, es decir, aumentó la muerte por coronavirus, pero disminuyó por diarrea. Eso es súper interesante, y también por las otras neumonías, sí, disminuyó bastante. Entonces, pero fue no compensado, sino el exceso de lo que se disminuyó, aumentó muchísimo más por el coronavirus, ¿no? Que ahora sigue siendo el problema más importante de salud pública del país, y también la nueva epidemia más grave y más difícil de controlar, que es la epidemia del hambre, ¿no? La AstraZeneca, en principio dijeron cierto tiempo para ser puesta la segunda vacuna, y luego alargaron. No sé si porque no había o por qué circunstancia. ¿Cuál es su criterio, doctor? Bueno, en Europa y en el mundo se comenzó a alargar las segundas dosis, no solo para AstraZeneca, sino también para Pfizer, y plantearon que Pfizer hasta 40 días la segunda dosis, Sinovac hasta 62 días y AstraZeneca hasta 84. Y después descubrieron que por lo menos con AstraZeneca el esperar a 80 días como máximo, después de los 80 días, no aumentaba la inmunidad, es decir, mientras más tiempo pasaba, más inmunidad había. Y eso hizo que muchos países aplacen la segunda dosis el mayor tiempo posible, porque basado en esto de que por lo menos con AstraZeneca, el esperar más tiempo, no más de 84 días, aumenta la inmunidad. Sin embargo, yo quiero advertir ahora que eso que era bueno hasta hace poquito, con la variante Delta puede ser muy peligroso. ¿Por qué? Si una persona vacunada con una sola dosis
se contagia de este virus tiene una capacidad muy grande de mutar. Mutó primero y se formó la variable hindú, después incorporó la variante de Inglaterra, y ahora hay el Delta Plus que involucra las terceras mutaciones, es decir, es un virus doble mutante, uno, y el plus es triple mutante. Eso nos dice que es una capacidad enorme de mutar, de cambiar, y el peligro es que, como tenemos una cantidad de personas muy grande, cerca de 5 millones con primera dosis, hemos creado una fábrica de mutantes. Entonces hay que acelerar rápidamente esa brecha, y yo ayer estuve con el viceministro de Salud en la inauguración de los puestos comunitarios de vacunación y de testeo masivo, y anunció ya que desde el lunes comienzan a vacunar las segundas dosis y van a ser vacunas masivas, o sea, se va a privilegiar segunda dosis hasta igualarse, hasta que la brecha no sea mayor de 10%, que es lo que se recomienda, para evitar este riesgo de que este virus se transforme en un monstruo que nos regrese a la pandemia desde cero. Ese es el riesgo, y por eso ya van a comenzar a vacunar masivamente segunda dosis, y entiendo que se demorarán al ritmo de vacunación de segundas dosis de 300,000 diarios, 400,000 diarias, en 15 días podrían ya reducir esta brecha y reducir el riesgo de mutación de esta variante, que es muy, muy peligrosa, o de cualquier variante, ¿no? O sea, el virus ¿Hablamos tiene de una la gran capacidad AstraZeneca, la de cambio. segunda dosis, doctor, o en general? ¿Cómo? No le escuché la Le última parte. decía, ¿estamos hablando de la AstraZeneca, segunda dosis, o en general? En general, de todas, Ya, ya. ninguna le da ninguna le da una protección total, pero inclusive hay que también hacer testeo masivo para bajar la transmisión, porque aunque esté con segunda dosis, le protege solo el 50%, las vacunas 60 máximo por ciento, todas las vacunas, para evitar infectarse, pero el virus puede seguir circulando. Eso ya pasó en Chile. Chile no pudo controlar, ahora ya está bajando. Sí, recién, pero no pudo controlar porque cometieron errores de confiar demasiado en la vacuna, dejar de usar mascarilla, distancia, se fueron de vacaciones, y también, desgraciadamente, la vacuna Sinovac es muy buena para evitar muertes, más de 90% de protección para evitar muertes y casos graves, pero no es muy buena para evitar casos leves y moderados, apenas del 50%, y para evitar transmisión mismo, mucho menos. Pero todas tienen ese problema, la AstraZeneca, la más eficaz, que es Pfizer, todas tienen el problema que 2 dosis no son suficientes. Por eso es que hay que hacer cuarentenas, o regresar a semáforos amarillos por cortos periodos, 2, 3 semanas, al mismo tiempo que vacunamos, al mismo tiempo que hacemos testeo masivo, al mismo tiempo que le decimos a la gente que use mascarilla, mantenga la distancia, se lave las manos. En unos 2, 3 meses podemos parar la transmisión inclusive de la Delta. Eso ya pudieron hacer los chinos, los vietnamitas y también los hindúes, inclusive el Congo, ¿no? Pero con esta variante es más difícil. Por eso es que para todas hay que acelerar segundas dosis. Doctor y eso lo va a hacer el Ministerio desde el lunes. ¿La mezcla de vacunas está permitida? Bueno, se han hecho varios estudios sobre la combinación de vacunas de diferentes plataformas, se llama vacunación heteróloga. Entonces, ya se ha visto que la combinación de Astra con Pfizer, sea primero Astra o después Pfizer o primero Pfizer, ya es segura, no hay problema, y además aumenta la eficacia de solo aplicar AstraZeneca o solo aplicar Pfizer. Entonces es beneficiosa esa combinación. Están haciendo estudios de combinación de otras vacunas, pero la conclusión en general es que ninguna combinación está aumentando los efectos adversos, no hay ese aumento, y por lo tanto, si por accidente a alguien le inyectan o le ponen una vacuna cambiada, no va a aumentar. Lo que no se sabe es cuál es de eficacia entre combinar, y con Sinovac hay muy pocos estudios de lo que he leído, pero por ejemplo con AstraZeneca y Pfizer, Moderna y Pfizer, hay ya varios estudios. Con la vacuna rusa no hay estudios, con Sinovac no he leído estudios, no se han publicado, y con las chinas Sinovac tampoco, no sé tampoco con la que va a venir,
que es una muy buena vacuna, similar a la Johnson Johnson, que es la CanSino. Esa tiene una ventaja que es primera dosis, una sola dosis, y no necesita congelamiento, ¿no? Y esa va a servir sobre todo para lugares urbanos marginales y para lugares rurales. Entonces sí se puede combinar. Sin embargo, el país todavía no ha decidido, no está planteando combinar las vacunas, ¿no? Eso todavía no hay esa norma. En otros países como España ya lo están haciendo y ya saldrán ya mismo los estudios de combinación de las vacunas, ¿no? Y cuando eso se da será más fácil controlar, porque no dependeremos solo de una casa comercial, ¿no? Claro. Y doctor, ¿este COVID habrá salido del laboratorio? Bueno, muchos de los investigadores dicen que no, y la evidencia es básica. Antes de este coronavirus aparecieron dos coronavirus, el SARS-CoV-1, que igual es un virus que salió de murciélagos y pasó a humanos y produjo una epidemia que fue controlada rápidamente por la India, porque en la medida que mataba muy rápido a las personas enfermas y la letalidad, el porcentaje de muertos era alta, como 20 a 30%, entonces se pudo controlar. Y después apareció el MERS, que viene de los camellos, pero también es un coronavirus. Es primo hermano del SARS-CoV-2, que es el que está circulando ahora, y es también de los animales a humanos. El VIH-Sida también es de los gorilas a los humanos o de los monos a los humanos. Entonces, esa posibilidad de que haya este traslado ya se sabe, no de ahora, sino desde hace mucho tiempo. La llamada gripe porcina que apareció en el 2009 fue una mutación de virus de los cerdos que pasaron a humanos, y la gran epidemia de gripe española que mató a mucha gente es también probablemente de porcina, y le llamaban gripe española, pero era el H1N1 de ese tiempo. Después vino este otro H1N1 que también era porcina. Entonces, esa posibilidad de que de un animal pase a un humano existe, y es muy probable que eso pasó. Hay algunos que plantean que podría haber sido un virus manipulado, y bueno, pero el problema es que ya estamos con el virus, hay que combatir, sea natural o manipulado, hay que combatirlo, ¿no? Ahora, por lo que yo he visto, doctor, ya en la práctica, la labor del COE que preside el señor Coronel Zapata, para mí deja mucho que desear. No sé cuál es su criterio científico. Bueno, el problema es que creo que el rol del COE solo ha estado restringido no al control integral de la epidemia. Ellos lo único que deciden es el problema de restricciones de movilidad y también de cuarentenas, ¿no? De toques de queda, y solo eso. Entonces es una responsabilidad bastante restringida de lo que debería ser un COE, y el resto se supone que es responsabilidad del Ministerio de Salud. Y como ya dije, para controlar esta epidemia no bastaba solo cuarentenas o restricción de movilidad, los semáforos amarillos, sí, no bastaba eso. Primero. Segundo, si no se hace testeo masivo y ahora no se vacuna rápidamente con 2 dosis a la población, vamos a seguir de cuarentena en cuarentena. El problema del COE es que, a pesar que les venimos anunciando que ya mismo viene la nueva ola, tomen medidas antes. En febrero ya les dijimos, está circulando la variante de Gran Bretaña que se llama Alfa. Va a haber una ola bastante grande. Después en febrero fines ya está circulando la variante brasilera. Va a haber ola, y eso pasó, fue aumentando la ola, no paró, hasta que llegamos a mediados de abril, en que comenzó ya a bajar paulatinamente, porque ahí recién se tomó las medidas de cuarentena de los fines de semana, que costó muchísimo dinero, porque se perdió mucho dinero de los comerciantes informales, formales, etcétera, ¿no? Entonces, desgraciadamente, el COE nacional ha tomado medidas muy tardías. Por ejemplo, en Machala, si uno es epidemiólogo y conoce la dinámica de las epidemias, si usted ve que en una semana se han duplicado los casos en una provincia, ya debe sospechar que se viene una ola. No hay que ser adivino, solo hay que ver las tendencias.
de casos y de muertes. Tal parece que en el COE no hay epidemiólogos, que el ministerio en ese tiempo o hasta ahora no tienen influencia sobre el COE, que quienes están dominando el COE son las ideas absurdas de algunos empresarios que quieren, dice, primero la producción, después la vida y la salud. Entonces esas ideas creo que predominan desgraciadamente en el COE y se toman medidas muy retrasadas. Le doy un ejemplo. Yo ya tengo la hipótesis este rato que en Tulcán está circulando la variable Delta, porque duplicó el número de muertos y también de casos, y hay algunos muertos vacunados con segunda dosis. Entonces eso ya yo vengo diciendo, mire, el CACHI ya comenzó hace 15 días la circulación de la Delta, por favor tomen medidas, pero no escuchan, y les he dicho a las autoridades también que en el CACHI ya está el Delta y es probable en Quito también. Con los compañeros epidemiólogos del ministerio hemos visto que hay 2 grandes focos de casos graves y muertos en Quito, que son muy peligrosos y que creemos que se puede deber a la circulación de la variante Delta, que son 2 barrios alrededor del mercado de San Roque y los barrios alrededor del mercado mayorista. Y eso es obvio porque quienes viajan y vienen de otras provincias y pueden traer el virus son comerciantes y que no han estado vacunados, y por eso yo protesté cuando se vacunaba en las universidades a estudiantes y no se vacunaba a los vendedores de mercados. Desde hace 15 días eso se corrigió y se está vacunando. El problema serio es que entre las personas, mientras menos nivel educativo tienen, claro, las ideas estas de catastróficas de que el virus va a matarles son más fuertes, más arraigadas, y hay mucha gente que no quiere vacunarse. A corto plazo nos va a tocar plantear la necesidad del carnet no obligatorio, pero plantear esta solución que es la que están planteando los europeos. En el Ecuador obviamente puede también funcionar, pero nuestra legislación hay que ver que si nos permite o no. ¿Y qué es? A ver, el que no está vacunado, sí, con 1 o 2 dosis no puede salir a la calle, no puede viajar en buses, no puede ir a restaurantes, porque su derecho a no vacunarse está en contra del derecho de los que porque queriendo vacunarse todavía no les llega el turno en buses o en cualquier lado, o de la gente que no hace inmunidad suficiente con 2 dosis y que puede enfermarse y morir. Por lo tanto, los derechos individuales de los que no quieren vacunarse no pueden ir en contra del derecho individual y colectivo de los demás. Y lo otro, si alguien quiere salir e ir a un restaurante, tendrá que pagarse su prueba rápida de detección de antígenos, que son baratos, $6 puede hacerse. Desgraciadamente aquí a los laboratorios les dejan poner los precios que les da la gana y cobran $35 una prueba que en Europa es gratuita y cuesta al por mayor $3, ¿no? Entonces tendrán que salir y si quieren viajar, subirse a un bus, presentar el resultado de la prueba, sí, de ese día, porque tienen que tomarse todos los días. Nadie va a querer gastar eso. Y yo sí soy partidario de que los derechos colectivos están por encima de los individuales y de las absurdas creencias de la gente, ¿no? Entonces yo creo que hay que imponer ya, después de poco, cuando vacunemos a todos los mayores de 18 años que quieran vacunarse, ya imponer el carnet obligatorio o que presenten la prueba. El que no quiere tendrá que encerrarse. No tenemos por qué los que nos vacunamos encerrarnos por las creencias de algunos que no quieren vacunarse. Los que no quieren vacunarse, que se queden encerrados. Totalmente de acuerdo. Doctor, me hacen esta pregunta. ¿Cuál es la explicación de que haya muertos vacunados con 2 dosis? Como expliqué, las vacunas son muy eficaces para evitar casos leves y moderados. Más de 60% todas las vacunas para esta variable Delta, ¿no? Pero no son 100% eficaces para evitar la muerte y casos graves, ni para evitar la enfermedad en sí, tampoco para la transmisión. Ninguna vacuna en el mundo es 100% eficaz, ninguna de las que hemos usado hasta ahora. Ejemplo, la vacuna de la influenza tiene una eficacia de 60%, apenas. Estas son mucho más que la vacuna del H1N1, pero se apostaba a lo que se llama inmunidad de rebaño, es decir, vacunar, y se decía más de 75% vacunados,
ya la transmisión entre la gente enferma y los no inmunizados va a ser menor. Pero desgraciadamente con estas variables como la Delta, para llegar a inmunidad de rebaño vamos a necesitar 95% por este problema, que las defensas que se crean no son suficientes para evitar ni infectarse ni enfermarse levemente y tampoco de morir. Va a reducir el riesgo de muerte muchísimo. Por ejemplo, mi riesgo de muerte por mi edad y mi hipertensión era como de 60% de morirme si me infectaba. Con la vacuna baja a menos de 10. Entonces, eso pasa con todo. Ahora, por eso hoy se está discutiendo en el mundo y ya los norteamericanos plantean poner una tercera dosis de vacuna. Pero ellos tienen vacunas, nosotros no. Primero vacunemos segunda dosis, después comenzaremos a vacunar la tercera dosis ya probablemente desde diciembre en adelante. Eso va a pasar, esa es la única manera de llegar a 100% de protección. Doctor Alberto Narváez, créame que tengo cantidad de mensajes felicitando por su explicación. Ha sido usted claro y contundente. La labor que tiene que hacer el gobierno, la labor nuestra, porque también no va a poner el gobierno un policía a cada lado, junto a cada persona. El asunto de que no me quiero vacunar, yo estoy en contra de la norma que dicen que es voluntario. Bueno, pero si yo tengo un centro comercial, tengo un restaurante, yo pongo mi derecho de admisión. Entra si tiene el carnet de vacuna. Si no, no. Lo que falta es decisión, señor doctor. Le quiero agradecer mucho. Ha sido un honor tenerla aquí en el espacio de Amanecer Deportivo de la Radio Redonda, doctor Alberto Narváez. Bueno, muchas gracias y que la gente se siga cuidando. Mascarilla, distancia, ventilación y vacunación. Vacúnense, no cometan el error de no vacunarse, que pueden no morir el no vacunado, pero sí matar a sus familiares, y eso llevarán en su conciencia por no vacunarse, si es que pueden y le ofrecen vacuna. Muy amable el doctor Alberto Narváez. Esta nota la estaremos subiendo en el transcurso del día para que ustedes escuchen una y otra vez, y le vamos a poner con un link a la señora ministra de Salud y al señor presidente, que me imagino que ni ha de leer, debe tener su equipo con tantos mensajes que deben llegarle, ni ha de leer. Vamos a hacer la